datos oficiales que son cuestionados por la comunidad internacional, participó el 46% del electorado. Y acá tenemos los resultados también cuestionados de los principales tres candidatos, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro, el actual presidente dictatorial de Venezuela, que sacó menos de 6 millones de votos, Henry Falcón, exgobernador del estado de Lara y líder de una facción opositora que se separó de la Mesa de Unidad Democrática, que era la principal coalición opositora al régimen chavista, y Javier Bertucci, que es un emergente muy particular del sistema político venezolano, que es el líder de la Iglesia Maranatá, algo así como la Iglesia Universal del Reino de Dios acá, y que bueno, si bien no cosechó la misma cantidad de votos que los dos principales candidatos, casi llega a 1 millón de electores. Impactante. Ahora, llama la atención que se esperaba que Maduro asumiera, no sé, creo que dentro de unos meses, y terminó asumiendo ahora, va a terminar asumiendo ahora. Bueno, pero yo creo que eso habla también de la descomposición del poder chavista en Venezuela. Pero acá hay un dato que hay que hablar en relación con el historial electoral en Venezuela. Acá podemos ver la elección, 2 elecciones en las cuales participa Hugo Chávez, la elección del 2006 y las del 2012, donde fíjense en la participación también hay que aclarar que en Venezuela el voto es optativo, después de la reforma del año 99 de la Constitución. La participación va oscilando entre el 70 y el 80%, es muy alta, y la abstención muy baja. Fíjense en los porcentajes de diferencia entre los dos candidatos, Manuel Rosales... 2013, a ver, porque acá no lo Acá está cortado, la de 2013 que es la primera... En la televisión se ve... Yo igual tengo los datos acá, los puedo leer. En la del 2013, que es la primera elección en la que participa Nicolás Maduro, la participación es casi del 80%, la abstención es del 20%, y Nicolás Maduro saca, en una elección también sospechada por fraude, saca 7,5 millones de votos frente a 7,300,000 de Capriles. Álvaro, si en un tribunal electoral, que es totalmente trucho, dice que hubo 46% de participación, debe haber habido 20, no sé, 10. Bueno. Y además, aún si fueran ciertos que el 50% del padrón electoral venezolano participó, claramente lo que se demuestra es una caída terrible en el apoyo de la ciudadanía o del electorado a el régimen de Nicolás Maduro. Podríamos estar diciendo que solo el 25% de los electores venezolanos aprueban y acompañan la continuidad del régimen chavista en Venezuela. Además hay que reconocer que muchos venezolanos han huido del país. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, en la otra placa era interesante ver las reacciones internacionales frente, bueno, acá seguimos viendo los datos. A ver las reacciones internacionales. Acá está. El G7, que reúne a las 7 economías más importantes del mundo, ahí los podemos ver: Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Gran Bretaña, y participa como observadora la Unión Europea junto con el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es un grupo de 17... Argentina. Exactamente, es un grupo de 17 países de América Latina que a partir de agosto del 2017, cuando se recrudece la situación de conflicto político, social y económico en Venezuela, se reúnen para, bueno, intentar buscar una solución dentro del campo diplomático y una salida democrática a esta situación que podría estar llevando... Y ayer yo le hice una entrevista al analista político y exsecretario de Estado Jorge Castro, que me hablaba de que Venezuela casi seguro va camino a transformarse en un Estado fallido. Bueno, la verdad que es una lástima lo que está pasando en Venezuela. También tendríamos que decir que la Argentina decidió hoy retirar el encargado de negocios de Venezuela, bueno, siguiendo la decisión que tomaron efectivamente otros países. Los invito a ver un tape para continuar con nuestro programa aquí, Mercado Sin Pulgas. Álvaro después también nos va a acompañar en la mesa. Gracias, Álvaro. A vos, muchísimas gracias. Tomamos la decisión preventiva de poder acudir al Fondo Monetario Internacional para conseguir reducir nuestra volatilidad a través de un prestamista. El endeudamiento ya tiene un límite. Después del Fondo Monetario, le pregunto, señor ministro, ¿qué? No tomaron deuda para cubrir el déficit fiscal. La tomaron para buscar los dólares para la timba. ¿Nos va a informar el gobierno a quién le vendió casi 11.000 millones de dólares a 20 pesos para después comprárselos a 25? Nosotros estamos convencidos que esta herramienta es distinta de las anteriores, que la historia no se repite y que esto va a ser
algo que va a ayudar a que la Argentina siga creciendo, porque está creciendo, mal que le pese a alguno. El problema de la Argentina no es el déficit fiscal. La Argentina, la sociedad tiene un problema de confianza, no le cree a su gobierno. Todos los argentinos estamos desesperanzados. La pregunta es si el norte argentino, en definitiva, vamos a hacer, como pasó a lo largo de la historia, la prenda de cambio del ajuste que está haciendo el gobierno. Bueno, Guido Braslaschi, aquí son los diputados, las diputadas que ayer asistieron al informe mensual de Marcos Peña en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo viste al jefe de gabinete, Guido? Sí, hola, ¿qué tal, Silvia? Bueno, claramente hay un cambio de clima evidente en el Congreso y si vemos la postura que adoptó el jefe de gabinete, no es el mismo jefe de gabinete que iba hace un tiempo cuando dijo háganse cargo. Tenía la iniciativa, ahora fue y dijo que él no quería confrontar. Realmente hay un cambio que se ha precipitado una situación y donde el gobierno está con una crisis, el peronismo ve una oportunidad. Y eso se manifiesta mucho en el Congreso, donde los legisladores tienen una libertad que no tienen los gobernadores, que tienen la responsabilidad institucional y tienen que guardar otras maneras. Lo que hemos visto, el video, no vemos posiciones o discursos impostados. Vemos un clima político que realmente se está verificando en la manera que lo hemos visto. Tenemos algunas frases también, porque el jefe de gabinete volvió a hablar de su propuesta del gran acuerdo nacional al cual convocó a la oposición. Acá tenemos, háganse cargo, esto fue en marzo del 2017. Hace 15 años, Silvia, nada más parece la prehistoria. ¿no? Que fue muy festejado por el oficialismo. Y ahora, por respeto a los argentinos, al momento que vivimos, no voy a contestar las agresiones, etcétera. O sea, marzo 2007, mayo del 2018, sí. 2017, mayo del 2018, sí, realmente un salto grande. Un salto grande. Me acuerdo que con ese háganse cargo incluso se hicieron remeras, ¿te acordás? Sí. Con una cara de Marcos Peña que parecía el Che Guevara y decía háganse cargo. Sí, sí, me acuerdo. En respuesta al kirchnerismo, ¿no? Era la época de la herencia, la pesada herencia recibida y de un Marcos Peña que empoderado, exactamente. Envalentonado. Bueno, Pablo Cosiner, jefe del peronismo federal. No queremos esperar al presupuesto 2019, esto es porque el gran acuerdo nacional del que habla el gobierno es tender al ajuste en el presupuesto que se va a plantear para el año que viene. Tenemos otra agenda, queremos hablar del desarrollo, no de un plan de ajuste. También Graciela Camaño dijo que no van a contar con nosotros para seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores. Y bueno, previsiblemente el kirchnerismo, Agustín Rossi, también diciéndole al jefe de gabinete que el problema no es el déficit fiscal, sino la pérdida de confianza que la gente tiene en el gobierno. Esto más previsible, pero vemos un panperonismo que ahora ve una oportunidad en esta crisis que está atravesando el gobierno nacional. Bueno, la verdad que es muy fuerte. ¿Y en el Senado qué va a pasar? Tenemos el panorama en el Senado. A ver. En principio, bueno, avanza el proyecto, lo venimos diciendo, pese a todas las dudas que hay, a las idas y vueltas. La línea recta va hacia la sanción de la ley que pone límite a los aumentos de tarifas. Sería ley el 30 de mayo, la semana que viene. Ah, la semana que viene. Oh, y me dijeron que el 13 de junio va a haber sesión en la Cámara de Diputados para tratar la despenalización, bueno, el aborto libre, gratuito. Sí. ¿Cómo es? En efecto, lo que hoy se formalizó es una conferencia de prensa entre los principales impulsores de la campaña, este proyecto que es el de mayor consenso, firmado por 72 diputados. Se oficializó la fecha del 13 de junio. Va a ser por lo menos el tratamiento, no sabemos todavía, el final es abierto. Todavía el final es abierto, claro, no están los votos garantizados para el respaldo. Va a depender de los indecisos, va a depender de los que no manifiestan cuál va a ser su voto. Nos queda una semana, que va a ser la semana que viene con audiencias. Hoy fue la audiencia número 13, nos quedan 2 audiencias más, martes y jueves de la semana que viene, y la siguiente semana va a ser el debate entre los diputados que va a concluir en un dictamen. Vamos a ver si se le hacen cambios al proyecto original. Recordemos, aborto
libre, seguro y gratuito en instituciones de salud de toda la República Argentina. Vamos a ver si le hacen algunos cambios al proyecto, pero bueno, el final es abierto, desde ya que el tratamiento el 13 de junio, un día antes del Mundial, Silvia, va a ser un momento también histórico en la República Argentina. Qué momento, qué momento. Bueno, vamos a la mesa, tenemos un video. La política tiene ante el evidente fracaso de la gestión económica. Sería importante que alguien cuente al secretario de Comercio que no necesitamos análisis, estudio, evaluación. Alguien que se ponga las pilas, que se dé cuenta que con 100 pesos no alcanzamos a comprar 3 litros de leche. Rechazaremos la demagogia de plantear no se endeuden, reduzcan el déficit, porque creo que eso es subestimar a los argentinos. Lamento que no esté la diputada acá arriba aquí. La diputada emite en un Twitter: la cultura del PJ no es republicana. El PJ se rejunta porque huele poder. No se convoca al diálogo agraviando a la principal fuerza política de oposición en la República Argentina. Si nos invitan a un diálogo institucionalizado, cuente con nosotros. Para lo que no va a contar con nosotros es para seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores. ¿Se acuerda cuando Forbes le puso el CEO del año? ¿Usted cree que después de perder 10.000 millones de dólares en 3 semanas, alguna empresa lo contrataría, señor ministro? La guita está, pero ustedes se la dan a los ricos y ahora pretenden que los pobres hagan el ajuste. El ministro Luis Caputo pasó a ser en estos días de lobo de Wall Street a bobo de Wall Street, porque todavía se están riendo de las ganancias que obtuvieron con las torpezas del equipo económico en la Argentina. Diputado Moró, no encuentro preguntas en sus afirmaciones. Diputado Kicillof, tampoco. No voy a contestar las agresiones, las chicanas, las amenazas a la democracia. Bueno, gente, hemos visto realmente este debate atípico, ¿no? Porque como bien dijo Guido Braslavsky, lo vimos a un Marcos Peña desempoderado, diríamos, ¿no? Un poco apocado. Evidentemente es una actitud que me parece que es consistente con cómo se siente la gente. Es decir, hay una pérdida de confianza, aún en el electorado de Cambiemos. Esto existe, esta es la verdad, y me parece bien que el gobierno también se haga cargo de eso, aún con sus propios, con los propios, porque si no es como que parece como que están, no sé, o sea, hablando, dando vueltas sobre sí mismo. No se puede negar lo que de verdad la gente está viviendo, lo que de verdad la gente está pasando. Ahora, esta pérdida de confianza se verifica en las encuestas. Yo tengo cantidad de números, quiero tirar solamente alguno. El presidente, por ejemplo, en una de las encuestas está con una imagen positiva que ronda el 30% y una negativa que alcanza el 50%. Casi el 60% de la gente dice que tiene una situación económica peor a la que tenía hace 2 años. El 90% de los que están más cercanos al kirchnerismo se sienten peor que hace 2 años, el 90%. Pero de entre la gente que está más cerca de Cambiemos, el 30% dicen que están peor que hace 2 años. O sea, realmente hay un gobierno en problemas, hay una crisis de confianza. No sé ustedes, colegas, cómo lo ven. No sé quién quiere. Por ejemplo, ¿no? A ver, a mí me parece que el gobierno acusa recibo de eso, y lo acusa porque toma el tema precios, y lo toma con su alfil, ¿no? Con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Esta vez no es Lilita la que sale a decir... No con Miguel Brown, decís vos, no con el secretario de Comercio. Ahora tengo un chisme para contarte. Sí, porque la verdad que el secretario de Comercio podría decir algo al respecto. Bueno, salió su familiar, que bueno, uno no elige a los familiares necesariamente. Que es Federico Brown. Exactamente, el dueño de la Anónima. ¿Y qué dijo? ¿No? Y que dijo que estamos en uno de los peores momentos económicos de la historia. O sea, lo ayudó, digamos. Lo ayudó muchísimo, tanto como el secretario de Comercio, su sobrino, lo había ayudado, entre comillas. A ver, te corté que me estabas hablando de María Eugenia Vidal. No, lo que digo es, me parece que el gobierno está acusando recibo, y sobre todo está acusando recibo de esta caída en la imagen y en el mal humor de la calle en provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso me parece que esta vez no sale Lilita Carrió, que se pelea con los laboratorios, con los farmacéuticos, con los exportadores, con el campo, ¿no? Sí. Hoy sale María Eugenia Vidal a decir: yo voy a publicar la lista de aquellas alimenticias que suban desmedidamente los precios. ¿Qué dicen las alimenticias? Claro, porque el gobierno no cree, digamos la verdad, el gobierno no cree en esas... No cree para nada, pero...
medidas... Pero por eso sale... No sé cómo decirle a eso. El gobierno tiene una filosofía de no intervenir en el tema de los precios, porque de hecho, pero si cada vez que se intervino en los precios... Pero si me permiten, termino la idea brevemente, porque si no nos quedamos pedaleando en la suba de precios. Digo, por eso me parece que sale María Eugenia Vidal, porque el termómetro se siente más que nada en el territorio de la provincia de Buenos Aires, donde hay mucha bronca con jefatura de gabinete por la crisis que se ha pasado. Y hoy tengo un chisme de Brown. Vos sabés que le empezaron a hacer una agenda más tupida, porque justamente muchos empezaron a decir... ¿Miguel Brown? Claro, el secretario de Comercio. No se lo vio. Digo, muchachos, claro, a ver... ¿Con quién la agenda? Empezaron a hacer que tenga más trabajo. Ajá. ¿No? Sí. O sea, sus asesores le empezaron a hacer reuniones, una agenda más tupida que hasta ahora venía con varios blancos. Sí. Y hoy tuvo una reunión muy clave con los molineros y harineros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen, letra del Ministerio de Economía, que le pasaron a Brown para que algo haga, digamos, en el secretario, en este contexto, que han subido casi un 50% los precios a traslado con stock. Es decir, no se justifica ni por la suba de tarifas, ni por la suba del dólar, ni por la reposición, que hayan trasladado tanto el precio final a los proveedores. Me parece que ahí... un poco que cambiemos, haga kirchnerismo explícito para recuperar la confianza. Eso es lo que yo digo, la verdad, no parece muy serio. También yo creo que está un poco sobredimensionado el tema comunicacional, ¿no? A ver. Porque hay problemas reales que tiene... La confianza no se pierde por cómo comunicas, sino por cómo gestionás. Lo decías vos con Lombardi recién. Bueno, hay que mostrar gestión. Cuando tu gestión ya deja algunos flancos que no podés mostrar, bueno, ahí se termina perdiendo la confianza, ¿no? Porque me parece que no le está errando en la comunicación, sino que lo que tiene que comunicar el gobierno es muy difícil. Es muy complejo comunicar lo que tiene que comunicar el gobierno. Y yo digo, hay algunos valores a destacar. Han naturalizado la palabra ajuste. Digamos, es muy difícil encontrar que un ministro de un gobierno, hagamos historia para atrás con los eufemismos y demás, que vaya con un y diga, vamos a hacer un ajuste. Y trate de empatizar con la sociedad. Pero es lo que van a hacer. Bueno, pero podrían, digo, ¿qué le vamos a criticar? ¿Y qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? No, pero naturalizarlo y repetirlo y decirlo, bueno, obviamente la gente no solo pierde confianza, sino que se deprime. Sí. ¿Vos qué opinás, Álvaro? Yo me voy a referir... Vos sos el más oficialista de esta... No, además fui funcionario de este gobierno. Además. Yo voy a utilizar un recurso de la historia. Roosevelt decía que las acciones más costosas en términos políticos se hacían en los primeros 1000 días de gobierno, principalmente cuando él tiene que asumir la presidencia norteamericana en plena crisis, en plena recesión, en 1930, después del crack. Yo creo que ese fue el problema de origen del gobierno, no habrá adoptado las medidas más antipáticas políticamente en los primeros 1000 días. Al revés. En eso... Fue al revés. En los primeros días tomó las medidas más simpáticas. Claro, hizo justamente... ¿no devaluó como un 40%? No, bueno, naturalizó, blanqueó la devaluación que ya estaba. Ya estaba. Con el levantamiento del cepo se blanqueó una devaluación. Ya estaba en el mercado. Era una mentira del gobierno anterior que todo el mundo corría. Ya estaba en el mercado. Bueno, ustedes dicen que eso no les afectó el salario. Nació el gradualismo. No, en ese momento. En ese momento. Ahora, yo creo que si bien hago esta crítica, también entiendo el escenario político con el que el gobierno tenía que gestionar estos 2 años de gobierno, en el cual tenía minorías en las principales, en casi todas las provincias y municipios del país, minorías en ambas cámaras del Congreso, un sindicalismo que obviamente ya entraba en una etapa conflictiva, porque pareciera que muchos de los hechos que estamos viendo ahora violentos